No sería una cuestión menor no escucharle a usted. Al contrario, tiene una gran valía su opinión, su experiencia de vida. Es algo que reconocemos quienes fuimos sus alumnos en algún trayecto de la vida académica, pero también quienes le reconocemos como una persona sencilla, humilde, con un gran corazón y siempre dispuesta a aportar, lejos de las normas jurídicas, una opinión valiosísima para el desarrollo de las actividades de la Red Internacional de Estudios Constitucionales y de nuestro cuerpo académico. Le agradecemos, doctora, sus palabras y desde aquí hacemos también un llamado para que la sororidad sea no solamente entre mujeres, sino también una solidaridad del género masculino con las mujeres, que son parte importante y parte vital de lo que somos cada uno de nosotros como personas, que no es una palabra neoliberal, eso sí hay que señalarlo muy claro y muy fuerte, es una actitud y es una política entre los seres humanos, que si bien no es una política pública, sí la sororidad es el eje articulador del apoyo entre las propias mujeres y del que los hombres debemos de tener para con ellas. Muchas gracias, doctora. Iniciamos nuestra segunda ronda. Cedemos el uso de la palabra al doctor Jorge Olvera García para que nos dé su segunda intervención. Adelante, doctor, por favor. Su audio, doctor, está apagado. Gracias. Voy a ser muy breve, brevísimo, soy muy sintético. Yo les quiero pedir, de favor, ya le solicité su autorización al doctor Uribe. Dado el tema tan delicado, tan sensible ahorita con la pandemia, el asunto de la violencia contra las mujeres en el mundo, especialmente en Latinoamérica y en México, a mí se me hace prudente poder elaborar un pronunciamiento de la Red de Estudios Constitucionales conjuntamente con la Comisión de Derechos Humanos para difundirlo a todo el mundo, especialmente a nuestro país, en donde se expresen los puntos más relevantes de estas opiniones que al final convergen, todas convergen al 100%, y que hagamos de este ejercicio una socialización del mismo a través de la difusión y la divulgación que estos comentarios merecen. Todos son muy buenos y merecemos que esto se conozca, que los académicos sean escuchados y que de ahí los estados puedan elaborar una agenda pública urgente de prevención, de medidas cautelares, de atención inmediata, porque es un abanico muy profundo todo lo que se ha hablado aquí. Por ello yo le solicitaría respetuosamente a la red, a su presidente, el doctor Enrique Uribe, podamos elaborar y autorizar este pronunciamiento de la red. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México lo hará visible, lo hará su divulgación a todos los niveles, para que la voz de los académicos no solamente se quede aquí, en los escritorios o en los libros, sino que se escuche y sirva de algo en la elaboración de las agendas de los municipios, de la federación y de los estados, y también de manera internacional se pueda asumir por parte de los que hacen las políticas públicas, las políticas de prevención y las políticas de seguridad. Sería cuanto mi intervención, doctor Irán. Muchas gracias a todos, colegas, amigos, y estoy a sus órdenes. Al contrario, doctor, muchas gracias a usted por su segunda participación, así como la proposición que hace a esta red internacional respecto al pronunciamiento mismo que se encuentra ya en elaboración y que debo de recordar a todos los integrantes, parte de ese pronunciamiento de las aportaciones valiosas y gentiles que cada uno de ellos nos formula.
Enseguida cedemos el uso de la palabra al doctor Felipe Betancourt. Adelante, doctor, por favor. Muchísimas gracias, doctor Irán. También intentaré ser lo más breve posible. En mi primera intervención yo resalté dos factores que podrían contribuir mucho a solucionar este problema. Primero, solucionar la cuestión de impunidad, la debilidad del Estado de Derecho en el castigo a las personas que cometen violencia contra los sectores vulnerables. En este caso hablamos principalmente de mujeres. Y también el desarrollo o la promoción de valores y de buenos hábitos en las personas para poder enfrentar este problema a largo plazo. Y en esta última intervención quisiera resaltar un tercer factor que yo creo que es importante recordarlo, que es la cuestión psicológica. La violencia también se genera por muchas heridas que han tenido las personas, sobre todo desde la infancia. Heridas de rechazo, heridas de humillación, heridas de abandono. Y los seres humanos no es que nazcan violentos, sino más bien el entorno que les rodea favorece, aunque no determina, esta violencia, ¿no? Y el ser humano desde la infancia va creciendo con ciertas creencias, con ciertos patrones de conducta que observan de la gente mayor. Y es importante mencionar que en este sentido es importante también atender la cuestión psicológica de los seres humanos que van creciendo con estas heridas y con estas creencias, porque el ser humano repite patrones culturales que observa de sus mayores. Si los niños, yo en coincidencia con la doctora Lulú, coincido que si a los niños se les educa desde pequeños a ser violentos contra sus hermanas, a que la hermana es la que tiene que hacer el quehacer y él es el que puede estar viendo la televisión en su cuarto sin hacer nada, ya desde ahí estamos educando mal a los nuevos seres humanos y en cierta forma para que ellos ejerzan violencia contra las personas vulnerables. Entonces, creo que es importante que nosotros nos enfoquemos también en promover, sinceramente, un tratamiento psicológico extenso a todas estas personas que por alguna u otra razón se volvieron violentos, ¿no? Y entender un poco por qué se volvieron violentos, ¿no? Hay muchas heridas, como dije desde un principio, de la infancia, que pueden ser de rechazo, de humillación, de abandono, y patrones culturales que observan que van configurando esta violencia en las personas desde que son pequeñas. Y creo que en este sentido una política pública pertinente para reducir la violencia sería precisamente fomentar más esa atención psicológica para poder solucionarla. En este sentido, yo quisiera recordar un poco, aunque parezca un poco trivial, la película del Guasón, el Joker, que salió el año pasado, y hay una escena que a mí me impacta mucho, que es, y que se relaciona mucho con la cuestión psicológica, que él estaba con una psicóloga, con un psicólogo, pero no le escuchaba, esa persona no escuchaba a este personaje, al Joker. Entonces, dicen los expertos, yo no me considero un psicólogo ni mucho menos, no tengo la formación, pero he escuchado lo que dicen algunos expertos en psicología, y estos expertos en psicología dicen que si hubiera personas que escucharan a todas estas personas que tienen traumas, heridas, se curarían muchas enfermedades psicológicas, ¿no? Cuando esa persona se sienta escuchada, se sienta querida, se sienta comprendida, se sienta que se le considera, entonces muchas de esas heridas se curarían. Y lo vemos en la película, ¿no? Como derivado de esto, de esta falta de que le escuchen a este personaje, pues este personaje desarrolla resentimiento. Entonces, pues para acabar con ese resentimiento, con ese odio que quizás
surgen las personas por las situaciones traumáticas que han vivido desde pequeños, tenemos que dar pues, esta atención psicológica y pues escuchar a estas personas y tratar de curar lo más posible estas heridas, junto con las anteriores políticas públicas que mencioné. Creo que en conjunto el fomento de los valores, el combate a la impunidad y la atención psicológica a las personas violentas, creo que serían políticas públicas pertinentes para acabar con este cáncer de violencia a sectores vulnerables y sobre todo, pues en este caso, a las mujeres. Les agradezco mucho su atención y espero verlos pronto en la siguiente reunión. Muchísimas gracias, doctor Irán. Muchísimas gracias, doctor Betancourt, por sus comentarios. Doctora Alejandra Flores, adelante, por favor. Ok. Pues yo quiero centrarme efectivamente en algunas acciones que debemos ya impulsar, las que más creo que nos deben preocupar por el momento, aunque no pueden reducirse a este escenario, pero sí debemos hacerle frentes precisamente en el contexto de la pandemia. Y siguiendo la Corte Interamericana, quien impulsando también algunos foros como estos, solicitaba el que pudieran tomar precisamente la perspectiva de género a través de la participación de comités de género o de diversas organizaciones no gubernamentales para la toma precisamente de las medidas para que pudieran no ser neutras, sino que pudieran tomarse desde el contexto y desde la perspectiva de género, porque no debemos tomar como una concesión graciosa el que nos escuchen como mujeres, sino para que precisamente haya una verdadera perspectiva de género necesitan pues tomarnos en cuenta las mujeres para poder diseñar estas medidas. Y entonces yo creo que la Corte está haciendo especial referencia a través también de los comités en contra de esta violencia de género, la participación de los comités de género para la toma de estas decisiones. Y creo que debe ser la primera medida, no solo en este contexto, sino en prácticamente mayor participación de la mujer en todos los asuntos. La segunda es que el reporte global por parte de la Organización de Naciones Unidas en relación a los homicidios, pues sí que este informe ya determinaba que el homicidio en relación pues precisamente con la mujer es en el hogar. Y para ello yo creo que pues tendríamos que buscar acciones en el sentido de pues que pues las fiscalías especializadas, si la mujer no puede acudir a hacer la denuncia o que no se quede solo en una llamada telefónica o que esta llamada telefónica pues no se pueda realizar porque está con prácticamente la persona pareja o cualquier otro familiar que sea quien le esté ejerciendo violencia, pues creo ahí que necesitamos pues como sociedad inmiscuirnos para poder también auxiliar y creo que en este tenor pues sí existen programas que ya se están impulsando en México. Sin embargo, no son suficientes porque yo creo que ante cualquier llamada los ministerios públicos deberían de constituirse en el domicilio in situ para poder ofrecer estos servicios psicológicos y de alguna otra índole para que puedan cerciorarse al hacer estas diligencias qué está pasando al interior de la familia. Creo que no deben quedarse solo en las llamadas, porque sí tenemos pues estadísticas sobre cuántas llamadas se ejecutan, pero ¿qué se está haciendo con esas llamadas? Entonces está una especie de fiscalía móvil en donde con las medidas oportunas puedan ir y in situ saber cómo está esa familia. La otra es la medida de los albergues que aquí me parece que no se ha podido, no se ha realizado, albergues en instituciones que incluso estuvieron cerradas, que pudieron ser pues el escenario propicio para poder ofrecer un hogar provisional para todas estas mujeres que al interior de su domicilio estuvieran sufriendo violencia. Por lo tanto, creo que hay muchas otras acciones que implementar y que para que nos lleven pues a paliar este problema y muchas otras a largo plazo que necesitamos impulsar. Pero aquí quiero hacer hincapié que sí es necesario el poder hacer una reflexión sobre la estadística porque parece ser que se hace invisible esta problemática por quienes ostentan pues el poder público y quienes están tomando estas decisiones como queriendo pues negar la existencia de esta problemática.
Y quiero, si me lo permiten, los últimos minutos en relación a esta pregunta sobre qué debe pasar en relación a la irretroactividad, ¿no?, que marca desde la esfera penal. A mí me parece que debe primar la retroactividad constitucional. Me parece que la irradiación de los derechos fundamentales también puede ser prácticamente en retroceso. Y esto, para poner un ejemplo, cuando se emitió, cuando se promulgó, mejor dicho, la Constitución española, y tuvo un efecto netamente retroactivo para poder dejar para atrás instituciones que no se acoplaban a esta nueva Constitución, pero algunas otras que sí rescatarlas. Por lo tanto, creo que aquí hay que dejar de lado, hay que tomar en cuenta, mejor dicho, que los derechos fundamentales deben irradiar a todo el sistema jurídico y, por lo tanto, frente a un lineamiento penal, debe netamente estar por encima netamente esta irradiación, esta ubicuidad de los derechos fundamentales, y por lo tanto tendríamos que primar el que podamos conocer, ¿sabe? Y se puede indagar, pues, prácticamente estos delitos que en algún momento no estaban considerados dentro de la figura de la prescripción, o que estaban considerados como prescriptibles, y que hoy bajo netamente esta visión de los derechos fundamentales, y yo creo que aquí podemos netamente establecer la retroactividad constitucional y sobre todo la retroactividad con todos los efectos de los derechos fundamentales y los derechos humanos para casos que han sido efectuados, hechos antes de estas reformas. Esto implicaría una visión mucho más amplia de los jueces, que desafortunadamente no está, porque ellos siguen utilizando como principal método el método de la subsunción para netamente el poder dirimir sobre las controversias en derechos fundamentales. Pero a mí me parece que por encima de esta irretroactividad de la ley penal pudiera establecerse el otro gran principio, que es la retroactividad de los efectos constitucionales. Y muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Al contrario, por su aportación y por dar respuesta a la inquietud que algunos de nuestros participantes, como asistentes, formularon, y que había quedado un poco en el aire el poderse responder esta situación. Y queremos también expresar públicamente a todos nuestros asistentes nuestro agradecimiento por su presencia, por su tiempo que le dedican a escuchar a los integrantes de la Red Internacional de Estudios Constitucionales, y también anticiparles una disculpa. Hay algunos asistentes que nos han solicitado también el uso de la palabra. Desgraciadamente, por cuestiones de tiempo y el formato metodológico que tenemos, nos será imposible darles el uso de la palabra, pero les invitamos a que nos sigan haciendo llegar sus preguntas, sus interrogantes a través del chat que se encuentra en esta plataforma. Enseguida cedemos el uso de la palabra al doctor Ramiro Contreras. Adelante, doctor, por favor. Sí, gracias. Quiero cerrar mi participación con 3 ideas. En realidad, la violencia de género se da fundamentalmente por quienes tienen alguna relación afectiva, sea personal, sea social. O sea, la causa es esa pretensión de subordinación de las relaciones de poder entre hombres y mujeres. La segunda idea es que estamos en un contexto de violencia general y que eso activa la violencia simbólica de una manera muy especial. Y la tercera idea es, pero estamos en un estado constitucional real, no teórico. Y entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los medios que tiene el Estado actualmente? Me estoy refiriendo precisamente a los mecanismos que tenemos para prever, o sea, los mecanismos que tiene el Estado para prever estas desigualdades.
porque ese es finalmente el meollo. O sea, se trata de una clara manifestación de desigualdad. O sea, este tipo de violencia se basa y se ejerce por una diferencia subjetiva. Y en esa situación muy particular, tanto por lo social de un sistema social que no favorece la paz, sino la violencia, en ese contexto subjetivo, sobre todo de la parte ideológica de agresión a género, y la responsabilidad del Estado de tomar elementos para igualdad entre los géneros. Y los mecanismos que tenemos, entre otras, pues son las comisiones estatales. La propuesta que hace el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se me hace muy importante. O sea, ¿cuáles son los instrumentos que tiene el Estado actualmente para una situación que observamos desigual? Yo creo que en eso podemos como red dar algún aporte en la parte real, fáctica, más que en la parte teórica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor Ramiro Contreras, por sus comentarios, por sus aportaciones y reflexiones. Enseguida cedemos el uso de la palabra al doctor Joaquín Ordóñez Cedeño, pero también me permito informar a los integrantes de la red internacional, así como de nuestros colegas, amigos, en calidad de asistentes a este seminario, que desafortunadamente por cuestiones también de actividades académicas y compromisos laborales, tanto el doctor Ricardo Mauricio Freire Suárez como la doctora Jimene Gauche se tuvieron que retirar, pero les dejaron a todos un cordial saludo, les envían un abrazo y una disculpa por el retiro. Pero también les informo que se acaba de unir con nosotros el doctor Enrique Uribe Arzate, presidente de nuestra red, quien también estaba teniendo algunas actividades académicas y laborales, y le damos la más cordial de las bienvenidas, doctor Uribe. Bienvenido. Adelante, doctor Ordóñez, por favor. Gracias, doctor Irán. Bien, pues me parece que efectivamente tenemos dos posiciones por las cuales podemos atacar el problema de la violencia ocurrida contra las mujeres, sobre todo en esta época de pandemia y en cualquier época, por supuesto. Y esa primer puerta o ese primer instrumento está dado precisamente por la legislación o por la Constitución, por el derecho positivo. Está dado, por supuesto, por las instituciones estatales y por los órganos del Estado. Pero el segundo aspecto, me parece que es el más importante, el segundo aspecto que podría utilizarse como una herramienta verdadera para poder erradicar este problema, más allá, desde luego, de la institucionalidad y de ese fundamentalismo institucional, es precisamente la actuación, la conducta, las acciones concretas de las personas, de los ciudadanos. Es precisamente esa la herramienta básica para poder erradicar muchas actuaciones y muchos problemas que hoy por hoy nos aquejan en la sociedad. Esto tiene relación, por supuesto, con la difusión de la que se hablaba hace un momento, con la difusión que se le debe de dar a todas estas ideas de cambio y a todas estas ideas de solidaridad y de legalidad. Pero más que eso, más que esa idea de solidaridad y ese instrumento, esa propuesta de difundir, más que eso, debemos de actuar. Más allá de darle una difusión a la voz de los académicos, que la voz se escuche, ya se dijo aquí, más allá de dejar o de permitir o de procurar que la voz de los académicos sea escuchada en todos los sectores,
y con este contenido ideológico. Más allá de eso, también debe de dejarse ver la acción de las personas y sobre todo la acción de los académicos, sobre todo la acción de los que pregonamos esta ideología y de los que estamos a favor, al menos desde el punto de vista del discurso, a favor de este tipo de ideología, para que no solamente se quede en ese discurso, debemos de modificar nuestra conducta y nuestras acciones en pro de proteger los derechos de todas las personas, en pro de proteger los derechos de las mujeres, en pro de evitar la violencia, de procurar la paz, de ser más democráticos. Y con esto me parece que, aunado desde luego a la institucionalidad, ¿no?, al fundamentalismo institucional, con esto me parece que podríamos tener un binomio interesante para poderle dar solución a este y a muchos otros problemas. Por mi parte sería cuanto. Muchas gracias. Al contrario, doctor, gracias a usted por su segunda intervención. Cedemos el uso de la palabra al doctor Emmanuel Cartier. Adelante, doctor, por favor. Y muchas